¿Qué tal, hermanos amados? Una vez más con ustedes, agradecidos con el Señor que nos da la oportunidad de estar una semana más llegando hasta usted con una palabra que traiga fortaleza y esperanza. Hoy quiero hablarte sobre la iglesia del Señor y quiero hablarte en el libro de Romanos capítulo 12, donde el apóstol Pablo dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Y de parte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Esta palabra que el apóstol Pablo nos da en instrucción hacia la iglesia y lo que debemos de hacer, nos deja en claro varias cosas. Primeramente, sabemos que la iglesia la fundó Jesucristo. La iglesia es la misión primordial de Jesús al venir a la tierra. Él dijo: yo edificaré mi iglesia y ni siquiera las puertas del Hades podrán contra ella. Jesús nos está hablando de que la iglesia que Él venía para preparar es una iglesia poderosa. Hades es, en el antiguo contexto, el rey de las potestades de la muerte. Y Jesús dice: yo voy a edificar una iglesia que ni siquiera el infierno, ni siquiera la muerte podrá contra ella. Pero ¿quiénes conformarían esa iglesia? Si bien es cierto, la misma palabra eclesia, que viene a decirnos iglesia en el griego, significa llamar fuera de. ¿Quiénes componen la iglesia de Jesucristo? Los que fueron llamados fuera de. ¿De dónde te sacó el Señor? Fuera de las tinieblas a su luz admirable, dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando entendemos que hemos sido llamados por Dios para vivir en su obra, en su trabajo, en Él, conformando la iglesia que Cristo vino a fundar, entonces vamos a movernos hacia el plan de Dios. Pero ¿cómo hacerlo? Se necesita organización. El apóstol Pablo nos habla en Romanos y nos dice que todos nosotros tenemos diferentes funciones en el cuerpo de Cristo, que todos formamos el cuerpo de Cristo y que todos tenemos diferentes dones y diferentes funciones. ¿Cómo podemos entonces alcanzar el mundo para el Señor? Bueno, el apóstol dice: el que profetiza, que lo haga para bien. El que le sirve al Señor, que lo haga. Y empieza el apóstol Pablo a ubicarnos en cada uno de los dones y talentos, para luego decir: todos nosotros, siendo muchos, formamos el cuerpo de Cristo. Entonces encontramos que la enseñanza paulina de la iglesia es un cuerpo. Y dice: así como en el cuerpo tenemos diferentes funciones, así es el pueblo del Señor. Y vaya que es cierto. Mis manos tienen una función, mis ojos tienen otra, mi boca tiene otra, mi nariz tiene otra. Todo el cuerpo está compuesto por diferentes órganos que forman un cuerpo y que cada uno está entrelazado entre sí. Pero, ¿qué características debemos de tener en cuanto al liderazgo para que podamos alcanzar y explotar lo que Dios tiene para nosotros? Voy a hablarte de 8 aspectos del liderazgo eficaz. El primero que tenemos que tener es integridad. O sea, si tienes un compromiso
en el Señor, debes de ser una persona que está compenetrada en tu llamamiento, en lo que Dios tiene contigo, en la fidelidad a Dios. Luego tenemos la fidelidad. Cuando hablamos de fidelidad, estamos hablando de alguien que no se tuerce, que no se cambia de camino, que no deja lo que Dios tiene para con él, ni a las personas que Dios tiene para trabajar con él. Cuando entendemos que si somos fieles a Dios y a nuestros líderes, estamos formando carácter de liderazgo. El tercer aspecto es solidaridad. Esta palabra es importante. En este momento donde la iglesia está sufriendo tanto, hay hermanos que no tienen una bolsa de arroz para comer, que no tienen trabajo. Y cuando entendemos que si todos podemos hacer algo por alguien, entonces vamos a sacarlo adelante. Cuando hay solidaridad entre la iglesia y el Señor, entonces habrán hermanos caminando en bendición. El liderazgo debe de ser un liderazgo de solidaridad, que nos ayudemos mutuamente. Si alguno está enfermo, vayamos a visitarlo. Si alguno está caído, vayamos a levantarlo. Si alguno está desanimado, vayamos a ayudarlo. Debémosle una palabra. Si no tiene que comer, debémosle una bolsita de arroz o una bolsita de frijoles. Hagámoslo para el Señor, porque somos el cuerpo de Cristo. Y si mi hermano está sufriendo, yo debo estar sintiendo lo mismo, sufriendo por él. El otro aspecto es saber trabajar en equipo. Desgraciadamente en esto se falla mucho. Hay gente que no sabe trabajar en equipo ni puede trabajar en equipo. Hay liderazgos formados por pastores de otros tiempos, con otros pensamientos y con otros conceptos de liderazgo. Hay gente que desgraciadamente, ocupando cargos en las iglesias, lo que hacen es tratar de serrucharle el piso a los demás, de hablar mal de otros líderes. Es como un afán de alcanzarlo todo, poseerlo todo. Y la verdad, así no se llega a ninguna parte. El líder tiene que saber trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque si yo soy mi mano izquierda, mi hermano es la derecha, y si nos juntamos, hacemos grandes trabajos para Dios, jalamos parejo. Entonces, aprender a trabajar en equipo nos va a ayudar a hacer amistad, a ser consolidados, a ser fuertes y a explotar y alcanzar nuestros liderazgos. Nuestros abuelos decían, una golondrina sola no hace verano, y cierto, así es. El otro aspecto es la visión. O sea, yo tengo que tener visión clara de qué Dios quiere de mí, para dónde me lleva y qué dijo de mí. Dos cosas hay importantes en esto. Lo primero es, lo que Dios te dijo a ti es tuyo. O sea, Dios no le da una palabra a usted para que el vecino suyo la tenga o para que el otro hermano la reciba. No, su palabra, lo que Dios le dijo a usted es suyo. Nadie se lo va a quitar ni se lo podrá arrebatar, porque salió de la boca de Dios, Dios lo dijo, y entonces se va a cumplir en el tiempo. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué Dios quiere de ti? ¿Cuál es el propósito del cielo para tu vida? Entonces, cuando entendemos y cuando nos enfocamos en nuestra visión, hermanos, podremos ser seducidos por otras circunstancias, por otras iglesias, por otros ministerios, por otras situaciones, pero nosotros estaremos firmes. No importa lo que veamos, no importa cuántos seamos, Dios nos llevará a su propósito. Mantén tu visión clara, mantén tus ojos limpios, mantén, como dice la palabra, colirio en tus ojos, para que puedas ver hacia dónde Dios te lleva y cuál es el propósito de Dios para ti. Que nada ni nadie te quite lo que Dios te ha dicho, porque salió de la boca de Dios y tus ojos lo verán. La otra palabra es esfuerzo. O sea, usted no va a recibir nada del cielo si no se esfuerza por ello. Usted no va a alcanzar nada si no se esfuerza por lo que Dios le dijo. No puedes esperar que Dios cumpla en tu vida un ministerio si ni siquiera das un paso en fe ni moviéndote hacia lo que Dios te dijo. No puedes esperar que Dios te levante si ni siquiera das un paso a caminar hacia lo que Dios te dijo. Por eso, en medio de todo, sigue caminando hacia lo que Dios puso en tu corazón y lo que Dios te ha dicho. Visualízate haciendo y viéndote haciendo lo que Dios te dijo que iba a hacer. No olvido nunca cuando el Señor me llamó hace 40 años, que entre las cosas que el Señor me daba en visión,
una noche en la iglesia. Yo me miraba predicando en otros países y me miraba predicando en grandes escenarios. Eso quedó en mi corazón, marcó mi vida, y en el transcurso del tiempo Dios empezó a abrir puertas en diferentes países de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, y en todo lo que el Señor me había mostrado, en mi principio lo he vivido. He estado predicando a muchas personas en muchos lugares. Eso es lo que Dios puso en mí. Pero ¿cómo lo hubiera alcanzado si yo me quedo sentado en la banca sin hacer nada para Dios, sin ponerme a las órdenes del ministerio y decirle, hermano, dígame en qué ayudo, qué hago? ¿Cómo lo hubiera alcanzado si no hubiera empezado a predicar? Recuerdo que andaba por las calles, salía del culto y me iba a predicarle a la gente en las calles, me paraba en las esquinas, le gritaba a todo el mundo de Jesucristo, y empecé a ver la mano de Dios poderosa a través de mi ministerio, y Dios empezó a levantar lo que Él me dijo que iba a hacer. Puedo decirle, todo lo que el Señor me dijo ha pasado en mi vida, y falta más porque sé para dónde voy. Entonces, esfuerzo. Si te esfuerzas, Dios te mira, Dios te ayuda, Dios te lleva de la mano. La otra palabra es perseverancia. No puedes caminar 2 días y quedarte sentado 3. Tienes que ser perseverante, tienes que tener templanza. Y la templanza es la capacidad de permanecer estable en un lugar sin importar las circunstancias y la adversidad que venga sobre ti. Tienes que ser una persona perseverante. Persevera en lo que Dios te habló. Persevera, camina y ve hacia donde Dios te lleva, porque quien te habló es fiel y verdadero para cumplir en ti la palabra. Y la otra y la última palabra es acción. O sea, persevera y acciona. O sea, si Dios te dijo, te voy a hacer un evangelista, entonces empieza a prepararte, a aprender a hacer bosquejos, a estudiar homilética, empieza a predicarte a ti mismo, mírate predicándote, párate frente a un espejo, imagina que estás ante una gran comunidad, ante una gran iglesia, y empieza a predicar. Van a pasarte 2 cosas. Primero, la unción del Espíritu Santo va a venir sobre ti, y de pronto te estarás viendo predicar y estarás llorando por la presencia de Dios. Eso que Dios está preparando allí está listo para llevarlo al nivel y ante las personas que van a escucharte y que van a necesitar de ti. Somos el cuerpo de Cristo. Si tu función es servir en la iglesia, sirve con gozo. Si tu trabajo es limpiar los servicios de la iglesia, limpiar la iglesia, hágalo con alegría. Dios te va a llevar a más, a más y a más. No se puede ser cacique sin haber sido indio, como decía alguien. Hay gente que le gusta todo lo más bonito, pero no le gusta pagar el precio. Dios dice, aunque tu principio sea pequeño, tu final va a ser muy grande. No conozco a ningún siervo de Dios que haya empezado grande. Todos empezamos de cero, de abajo hacia arriba, con la bendición de que el que nos lleva de la mano es fiel y verdadero para alcanzar el propósito. El salmista David tuvo que hacerse en algún momento el loco, y dice la palabra que huyendo de Saúl se fue hasta donde estaban sus enemigos, y cuando llegó donde había matado a su caudillo, al gigante Goliat, dice que David se hizo el loco en medio de ellos. Dice que las babas le salían por su boca, andaba como un zombie, y los mismos enemigos decían, este es el que mató a nuestro líder, este fue el que mató, y así estuvo en medio de ese pueblo. Pero ese mismo David, que en ese momento por supervivencia hizo eso, es el mismo David que vas a encontrar no solamente en el palacio, porque Dios lo llevó hacia su destino, sino también arrodillado, adorando al Dios del cielo. En lo que significa acción, muévete hacia lo que Dios te llama. Dios te lleva para grandes cosas, muévete hacia donde Dios te lleva. Habla, no pierdas la oportunidad, y permanece en estos preceptos que Dios ha puesto para que tú crezcas. Esperamos que esta palabra traiga fortaleza a ti, que te actives hacia el plan del Señor y que la gloria de Dios repose sobre ti. Te habló el pastor Elber Rocha, quien te invita a que estemos próximamente, una vez más, aquí en nuestro punto de encuentro.